Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Pardo, estudiante de la modalidad de e-learning para Guía General de Turistas. Y el día de hoy pues vamos a introducirnos al último módulo que trata sobre patrimonio cultural. Realmente, vean, este tema me fascina bastante, es la esencia del país, ¿sí? Para ello tenemos que tocar un poquito de algunos significados. Quiero leérselos textualmente, los tengo preparados, porque vamos a tocar el tema del folclore. Cuando uno habla de folclore, tiende a decir, el folclore viene a ser lo mismo que la cultura, y muchas veces me lo han preguntado, entonces yo se los quiero leer. Como les digo, se los voy a leer textualmente. Dice, el folclore es el conjunto de costumbres y tradiciones que definen la personalidad o identidad del país. Mientras que la cultura, yo tengo que es pues toda la información y habilidad que posee el ser humano, que se apoya con ciencias auxiliares, que vamos a platicar un poquito de esto, para estudiar al ser humano. ¿A qué voy con esto? Previo a contarles yo mi experiencia, quiero definir esto bien claro, porque para mí es de suma importancia el tema de la cultura, el folclore. Realmente la cultura es algo muy personal, ¿sí? Para mí la cultura, voy a poner un ejemplo, mi cultura es levantar, muchos dirían que es una disciplina propia o es mi hábito, pero no. Para mí la cultura es levantarme temprano, alistar mis cosas, tomar una ducha y posteriormente pues hacer todo mi proceso de desayuno, irme a trabajar y viceversa, ¿ok? Yo tengo esa cultura de tener un orden para realizar las cosas. En mi familia tenemos la cultura de que tenemos que tener como mínimo un tiempo de comida todos juntos. Muchos lo asociarán, no, es que quieren convivir. No, es nuestra cultura. No podemos pasar todo el día sin vernos, pero al menos la cena la tenemos que convivir todos juntos. Y es la cultura de mi familia. Por hablar de las navidades, la cultura de mi familia es pues, cenar tipo 11 de la noche, para que cuando llegue la medianoche nosotros ya hayamos terminado de comer, para brindarnos el abrazo de Navidad y celebrar el nacimiento del niño Dios, ¿sí? Esa es la cultura de mi familia. La cultura de mi comunidad, en este caso por donde yo vivo, es aquí entra un poquito ya la tradición de las posadas. Entonces la cultura es, por lo menos los creyentes, salir a acompañar la posada. Y la cultura es invitarnos a todos, aunque sabemos que la tradición es que quien oficia el espacio para tener la posada de María y José mientras el niño Dios está en el vientre, es pues, brindar un refrigerio. Entonces la cultura en mi comunidad es todos aportar a esa casa y no dejar que solo esa casa incurra con los gastos. Explicado esto, yo quiero pasarme al folclore. El folclore para mí, yo les mencioné que la cultura es la esencia del país, pero el folclore yo lo veo como la sangre de la cultura. ¿Por qué? Se los explico. El folclore, yo se lo leí, es el conjunto de costumbres y tradiciones, ¿ok? Pero realmente el conjunto de costumbres y tradiciones, hablando de la parte cultural que ya les mencioné, lo vamos a ver más reflejado y más íntegro en grupos aleatorios y separados, porque no es un gran conjunto, sino que son diferentes grupos, que su folclore les permite tener una representación de lo que ellos son creyentes. Traigo un ejemplo el día de hoy. Yo les quiero hablar, muchos le conocen como Xcap en Santiago Atitlán, en Chichicastenango le conocen como el Tzut, ¿verdad? Tiene 4 puntos, cada uno de sus extremos son 4 puntos, tienen unas pequeñas chihuelitas, ¿sí? Tiene historia, tiene figuras y tiene un significado. Muchos dirán, ok, esto puede ser una costumbre, es la vestimenta, sí, puede ser, pero el folclore del área del Quiché, especialmente en el municipio de Santo Tomás Chichicastenango, es ser la cuna del abolengo del folclore. ¿A qué voy con esto? Esa parte de la cosmovisión, de cómo ven ellos también
desde otro punto de vista el ámbito terrenal, el supramundo, el inframundo, que eso viene desde los mayas, no viene de ahorita, eso viene desde muchos, muchos miles de años atrás. El folclore es literalmente esa esencia que me permite hablar de mi cultura. Ok, en Guatemala podemos decir tenemos la cultura maya viva y es lo que explotamos al máximo porque es lo que mejor tenemos para vender. No quiere decir que los otros destinos no lo sean, los que no posean cultura, al final todo lo tienen. Pero en el altiplano guatemalteco lo tenemos tan realzado que lo podemos palpar, lo podemos ver, lo podemos sentir, se vuelve tangible. Nos podemos llevar esa esencia de la cultura maya viva y aún más si integramos el folclore. Y dentro del folclore podemos hablar de las tradiciones orales, la danza, la música, ¿sí? Dicho esto, a mi experiencia y a título personal, su servidor pertenece a un grupo de baile que se llama Grupo de Proyección Folclórica Yuncash y nuestro lema es conservar y divulgar y conservar las costumbres y tradiciones de Guatemala por medio de la danza, porque es una de las tantas puertas que el folclore se puede reflejar, pero el conjunto de todos esos elementos me va a permitir a mí tener la cultura guatemalteca, que es lo que queremos que la gente perciba. Existen muchas culturas y sin ir muy lejos, vamos a mencionar, no es lo mismo la cultura de un maya o un indígena hoy en día con la cultura de un ladino o mestizo, como le podríamos llamar, no digamos con la cultura de un garífuna. Tenemos diferentes idiomas, aquí vamos a hablar de las ciencias auxiliares, la lingüística, tenemos la sociología, la psicología, la antropología, incluso entra la arqueología también dentro del tema cultural. Nos permite tener esos ámbitos, esos puntos de vista tan amplios para poder nosotros ver hacia qué cultura nosotros somos más afines a, dependiendo los gustos. Entra la parte de alimentación, los quehaceres, el trabajo, todo eso pasa a ser cultura. Lo que nosotros vamos a adoptar porque nos sentimos afines a. Y podemos tener diferentes tipos, no quiero decir que son diferentes tipos de cultura, pero podemos tener más de dos culturas a la vez. Y más que todo con la culturación que estamos recibiendo hoy en día de parte de Estados Unidos. Anteriormente, incluso van a haber personas que me dejarán mentir, ellos no celebraban lo que era esta celebración de Halloween. Eso es algo que se aculturizó aquí en Guatemala porque fue una manera de, no sé, en el ámbito de los jóvenes, de crear una nueva necesidad de tener una fiesta más durante el año. Pero es un proceso aculturizado. Nosotros no celebramos Acción de Gracias en noviembre. Hasta hace poco, unos 5 o 6 años, que ha cobrado fuerza el tema de la celebración del Día de Gracias, que eso es algo propiamente de Estados Unidos y lo aculturizamos nosotros. ¿Por qué? Porque nos sentimos afines y nos gusta esa cultura. Entonces, yo puedo tener la cultura guatemalteca y sentirme afín con la estadounidense, por dar un ejemplo. A título personal, realmente no es malo tener diferentes tipos de cultura y mucha gente entra en debate el momento cuando viene a Guatemala y me pregunta, Alejandro, vea, yo le tengo una pregunta a usted. Cuando usted habla de cultura, hablamos de gastronomía, hablamos de ideologías, incluso de política, pero si yo le pido a usted que me diga qué país es el que usted mira más, ¿cuál es? Mi respuesta es México. Y muchos me dicen, ¿por qué México si son como rivales? Es que ese es el problema. La gente cree que por tener culturas similares somos rivales y al contrario, yo a México le envidio mucho en el tema de administración de los atractivos y los destinos turísticos, que Guatemala está en el proceso de mejora. Pero me gusta esa cultura mexicana de patriotismo y lo menciono abiertamente, el patriotismo mexicano, y me voy con el tema de fútbol, que es el más polémico de todos. Guatemala, cuando gana un partido, todos somos chapines. Cuando Guatemala pierde un partido, los insultan y los tachan de hasta lo peor. En el caso de México no, ganen o pierdan su equipo, México es México y están apoyándolos en todo momento. Dicho esto,
que es algo que tengo muy en común en mis pláticas con las experiencias que he tenido, incluso con los mismos mexicanos cuando hablamos del tema gastronómico. Me dicen, ok, pero si tú eres guatemalteco, tú tienes tortillas, yo tengo tortillas, sí. Sus tortillas son más delgadas, las mías son más gruesas, y entramos en ese debate, al punto que he tenido la oportunidad de mostrarles que podrán ser muy similares las maneras de cocinar incluso, pero cada cultura, cada país tiene su manera y su propia, hay que decirlo de esa manera, su receta de hacerlo. Y pongo el siguiente ejemplo. El mole guatemalteco es dulce, el mole mexicano es salado, pero es mole. El proceso de la preparación de la salsa de mole es la misma, a diferencia que la nuestra es para algo dulce, mientras que la de mexicana es para algo salado, que le aplican pollo, alguna otra proteína, mientras que el guatemalteco es mole, como bien lo hemos dicho. Entre otras de las ciencias auxiliares, ya les había mencionado pues, la lingüística, la sociología, la antropología, tenemos la historia, la paleontología, la arquitectura, bueno, sí, entra la arquitectura, la arqueología como una de las disciplinas que apoyan las ciencias auxiliares. Realmente hablar de Guatemala en mi experiencia es lo más enriquecedor que he podido compartir con mis turistas, sin importar el destino que vayamos. ¿Por qué? Porque todo tiene una historia, especialmente cuando he tenido la oportunidad de llevarlos sin ir muy lejos. Antigua Guatemala, no quiere decir que aquí en Guatemala no lo veamos. Antigua Guatemala, lo primero que les digo, vea, si usted le toca un producto a una de las vendedoras ambulantes, se le van a aglomerar 3 más o 5 más y todos lo van a seguir para que compre algo, ¿ok? Saben hablar inglés para poder vender sus productos, pero usted lo que más va a apreciar es eso sagrado que ellos visten, que son sus trajes regionales. Ellos se sienten orgullosos de su cultura, porque es la cultura de ellos, ¿sí? Mientras que el folclore son todas las representaciones de esa cultura, como ya les mencioné, las leyendas orales, el baile, etc. Entonces, realmente he tenido muy buena experiencia tocando temas de patrimonio cultural o de la cultura guatemalteca como tal, porque realmente es el éxito del país. Reitero, no estoy menospreciando ninguno de los otros destinos, pero eso es el éxito del país, tener la cultura maya viva donde nuestros turistas un jueves o un domingo ir al mercado de Santo Tomás Chichicastenango y ver ese inmenso mercado, o si tienen la oportunidad de ir el día viernes al mercado de San Francisco del Alto, que es el más grande, y ver a toda la gente que viene de diferentes regiones, no son solo de Santo Tomás Chichicastenango, vienen de otros departamentos, de otros municipios, a vender sus productos. Y eso es lo que más les asombra y es la mejor experiencia que yo he podido tener, diciéndome, esto no lo tenemos en nuestro país, esto no sucede así. Hablando en tema de la organización de los mercados, que están por sectores, ¿verdad? Y cada sector ofrece un producto distinto. El hecho de poder hablar del sincretismo religioso que se vive aquí en Guatemala, esa parte cultural y a la vez folclórica, porque es una mezcla de los dos cuando se tiene la oportunidad de apreciar una danza, como por ejemplo la danza del mico y la paloma en Patsunchi, Maltenango, ¿verdad? Para el Corpus Christi, que se saca esta danza, ¿verdad? Realmente son esos detallitos de folclore que alimentan la cultura y le permite a nuestros turistas llevarse una mejor perspectiva y un mejor sabor de boca de lo que es Guatemala. Esas son mis experiencias sobre el tema de patrimonio cultural en Guatemala y espero seguir viviéndolos después de que esta calamidad que afecta mundialmente termine y podamos reactivar el turismo. Les agradezco mucho, que tengan muy feliz tarde.